¿Qué tal, ingeniero? Le habla Daniel Bautista y Ángel Cotoco y lo vamos a presentar sobre cómo hicimos nosotros el login para conectar el backend y el frontend. Entonces, primero nosotros investigamos viendo cómo funcionaba Django y como nosotros nos fuimos por Docker, entonces lo primero es levantar el contenedor. Y en parte de esto, Django nos decía que nosotros teníamos que correr migraciones iniciales. Además de esas migraciones, pues ya creamos una que es de ejemplo, que es para usuarios. Y eso se corre con este comando, donde nosotros le vamos a decir que corra todas las migraciones. Ya aquí podemos ver que creó grupos de usuarios. Esto mi compañero lo va a explicar más a fondo porque él lo hizo. Y tenemos que crear un usuario inicial con el que nos vamos a conectar, que es este. En este caso vamos a ponerle admin@rp.com, Daniel Bautista. Aquí solo nos lanza una alerta porque la contraseña es muy fácil, ¿verdad? Pero como es ejemplo, no nos preocupamos. Estos son los pasos iniciales para poder levantar el proyecto y ahora el compañero les va a mostrar cómo funciona el login y el backend y yo les voy a explicar luego el frontend. Que ya quedó de esta manera. Este es nuestro login que hemos estado usando. Por ejemplo, si aquí ponemos cualquier correo, ponemos, por ejemplo, cualquier nombre de usuario como este y una contraseña cualquiera, lo primero es que nos dirá de que tiene que tener ciertas validaciones. Por ejemplo, tiene que tener un arroba, luego que tiene que tener el punto, que es lo que se pondría, punto com. Y si no es esto, no lo acepta. Entonces ahí tenemos unas pequeñas validaciones. Si iniciamos sesión, solo nos dice que las credenciales son inválidas o que el usuario ha sido desactivado. Por cuestiones de seguridad no ponemos que o la contraseña o el correo está malo, porque si no ya sabrían las personas, o tengo por lo menos el correo o tengo la contraseña. Entonces ya colocamos aquí las credenciales correctas y ya podemos entrar al sistema, que aquí tenemos un pequeño dashboard para ver. Y aquí tendríamos la gestión de usuarios. Ahorita entré como administrador, pero también podemos entrar como, eh, como usuarios. ¿Qué sería este otro? Entonces, acá solo para demostrarlo, obviamente en una vista profesional esto no se debería ver, pero por ejemplo, si un usuario que acaba de registrarse quiere entrar a gestión de usuarios, no lo puede ver. En cambio, antes vimos de que los administradores sí pueden ver y sí pueden básicamente, sí pueden ver quiénes son los usuarios que tienen. Entonces, eso es una capa de seguridad que se tiene. Ahí el administrador sí lo puede ir viendo. Y así es como nosotros, el funcionamiento ya de lo que vendría siendo nuestro login. Entonces, ya explicándole un poco del código. La primera sería nuestros settings, que por acá abajo ya aquí tenemos cómo funciona el módulo, que nosotros usamos AutoUser Module. También cómo funciona por acá arriba. Tendríamos el token, el refresh token. Ay, aquí está. Aquí estaríamos con el token, que tendríamos un access token, que sería 15 minutos, y un refresh token, que sería de 7 minutos. Eso sería por la parte de los settings. Luego ya, aquí en los usuarios, si nosotros nos vamos al user mode, mm, aquí, se repositorio. Bueno, aquí podemos ver lo que viene siendo ya los usuarios, buscar usuario por email, chequear usuario, de usuario. Esta es la parte de la autenticación de los usuarios. Luego ya tendríamos el out service. Out, perdón, el out service. Que en esta parte es donde nosotros trabajamos la parte de la autenticación, donde tendríamos ya los métodos como el login, el refresh token, también tendríamos la parte del logout, que es simplemente para que cuando se termine la sesión no se quede abierta, y bueno, y lo de la validación de credenciales. Y luego tendríamos nuestro router, que este es el del out. Aquí solo convertimos una pequeña conversión porque necesitamos que todo quede en segundos. Entonces, por eso son estas conversiones.
Aquí sería cómo estamos trabajando todas las demás partes. Y bueno, luego de esto, mm, solo quedaría cómo está funcionando y bueno, una pequeña demostración de cómo queda, digamos, solo el backend, que sería con la parte de acá lo vamos a mostrar con Postman. Digamos, aquí tenía antes una credencial que ya se venció, entonces nos dice autenticación, dice que no está permitido, nos lanza un 401 que no está autorizado. Entonces nosotros tendríamos que volver a poner las contraseñas. Ahí está. Solo me confundí ahí. Y bueno, entonces aquí cuando ya hace el login, nosotros enviamos todas las credenciales por lo que vienen siendo las cookies. Entonces aquí ya estaríamos viendo el access token perdón, el refresh token y el access token. Y en el body solo mandamos lo que es el usuario y bueno, un mensaje de que el login fue exitoso. Entonces aquí si ponemos una contraseña mal, por ejemplo, que le quito el espacio, que digamos, aquí, así, credenciales inválidas o el usuario está inactivo, que es el mensaje que ya estábamos viendo adelante. Entonces, esta es la parte del backend, de cómo quedó nuestro backend. Mi compañero les seguirá explicando el front. Respecto al frontend, aquí intentamos seguir la misma estructura. En el backend, por ejemplo, no lo habíamos mencionado, pero estamos siguiendo la arquitectura Scream. Esto era para evitar conflictos al momento de hacer merge o algo. Y por eso es que vamos a ver que está todo en muchas subcarpetas, ¿verdad? Pero esa fue la decisión que nosotros tomamos. Entonces, todo viene dentro del core. Y luego acá nosotros tenemos pues los dashboards. Por ejemplo, aquí está el dashboard genérico en el que vamos a estar cargándolo todo. Si nos damos cuenta, aquí pues se carga un separador, estamos cargando el contexto y este contexto es el que se invoca después de que nosotros llamamos al login, ¿verdad? Acá lo podemos ver en esta parte. Bueno, acá si nosotros inspeccionamos y vemos los componentes, pues podemos ver que media vez ya entramos. Todo está dentro de un out provider, porque entonces todas las vistas las estamos protegiendo desde ahí. Y luego pues tenemos el contexto mediante el cual acceden todas las rutas. Por ejemplo, esta, nosotros podemos verlo acá, que eventualmente termina cayendo a un outlet. Ajá. Todo esto está englobado por un mismo proveedor de contexto. Entonces, así nosotros centralizamos que las futuras vistas, por ejemplo, si un compañero va a programar algo en inventarios o algo acá, pues entonces esté utilizando el mismo token, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos un servicio que se encarga de centralizar todo eso. Dentro de los contextos podemos ver que tenemos el estado del usuario porque puede cambiar en cualquier momento y tiene que volverse a calcular toda la interfaz si tiene o no tiene acceso, si está o no autenticado y en caso de que tarde en cargar, pues entonces este contexto general pues va a mostrar un spinner o algo así, ¿verdad? Y en caso de haber un error, pues a través de este error en este contexto nosotros vamos a recuperarlo. Ahora, acá donde obtenemos los datos del usuario, por ejemplo, entonces, importante, tenemos aquí un diagonal mi. Esto es más que nada decisión de seguridad porque entonces no queremos mandar un diagonal UUID igual a cualquier cosa, ¿verdad? Porque entonces podría venir una persona malintencionada y pues cambiar esto de X a Y y va a tener los datos de otra persona, ¿verdad? Entonces, no, decidimos que fuera un diagonal mi, así en las cabeceras. Se manda el token de autenticación y él únicamente puede ver información de él mismo, a menos que sea administrador, ¿verdad? En ese caso sí puede ver información de otros. Ahora, en el login es una función que puede ser invocada, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un callback. Y por último, también tenemos la función de logout, que también va a ser un callback porque se genera en un contexto, pero realmente el que lo va a implementar, pues es este botón, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros mandando las funciones como parámetros. De ahí en más también tenemos servicios. En estos servicios nosotros solo era lo que el compañero mostró que era para hacer fetch de los usuarios. Pero lo importante acá es que se centralizó todo. Únicamente escribimos el endpoint y estamos invocándolo a través de esta función central. Y esta función central pues lo que utiliza es Axios. Y en el momento en el que nosotros ya tenemos guardados en las cookies, que por cierto son cookies HTTP only,
Esas entonces se cargan desde acá en las cabeceras. Entonces nosotros le mandamos esto de con credenciales y las obtenemos desde ahí. Y el mismo interceptor de Axios es el que se encarga de nada más inyectar eso en cada petición que haya, ¿verdad? Entonces, el plan es utilizar esta función de Axios en todo lo que necesita autenticación. Obviamente en el login no, porque ahí aún no existe el token, ¿verdad? No nos podemos loguear si lo que queremos es obtener el token. Bueno, únicamente para continuar con lo que estábamos mencionando, ¿verdad? A nivel frontend, se crearon varios componentes. De hecho, a nosotros nos tocó hacer el login del proyecto, ¿verdad? Entonces aprovechamos a grabar de una vez para el examen. Y por ejemplo, acá dentro de los componentes vamos a ver que de la UI hay varios componentes. Por ejemplo, está el del avatar, el de las bolsitas, por si queremos enmarcar algo en una bolsa, botones, cards. Estos obviamente nosotros no los creamos, sino que fueron generados. Nosotros estábamos usando ShadCN. Acá tenemos el ejemplo, es ShadCN. Y dentro del chat 100 pues ya existen componentes, ¿verdad? Entonces acá nosotros lo único que hacíamos era importarlo, ¿verdad? Y lo instalábamos con estos comandos. Bueno, de ahí componentes hechos por nosotros, pues podemos hablar del dashboard tal cual. El dashboard, acá lo que nosotros pensábamos a futuro es que primero pues está el sidebar. Este es un sidebar que es el que veíamos a la izquierda. Y luego tenemos el propio dashboard. Y el dashboard lo único que tiene de especial es que tiene una configuración de qué es lo que va a renderizar, ¿verdad? Entonces si en el navegador dice diagonal X, pues renderiza un componente y si tiene diagonal Y, renderiza otro componente. Em, Dividimos todo por servicios, o ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Y como van a ser muchos módulos, pues cada módulo va a tener su propio feature. Y dentro de este, por ejemplo, tenemos el de usuarios, que también tiene su su propia vista, tiene sus filtros, la cabecera, los usuarios paginados y la tabla. También tiene su propio contexto y luego tiene el propio dashboard de usuarios, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos ver que este index lo único que tiene es configuraciones. Aquí importa más subcomponentes pequeños, ¿va? Y pues así es como nosotros nos vamos a ir moviendo en este proyecto. Bueno, está bien. Y con esto concluimos nuestra presentación, ingeniero, de cómo conectamos el login con el backend.